El mejor disfraz para un asesino en serie siempre fue un uniforme de policía. Gerard Schaefer, en lugar de perseguir delincuentes, perseguía a adolescentes que confiaban en él simplemente porque llevaba una placa. Y el 21 de julio de 1972 estuvo a punto de volver a salirse con la suya. Ese día, Nancy Trotter, de 17 años, hacía autostop junto a su amiga Pamela Wells cerca de Fort Lauderdale, Florida. El sol caía con fuerza, los coches pasaban de largo y de repente un vehículo oficial del sheriff se detuvo a su lado. Al volante estaba Schaefer, bajó la ventanilla, sonrió y les dijo exactamente lo que dos adolescentes solas en la carretera necesitaban oír, que hacer autostop era demasiado peligroso y que él podía llevarlas a un lugar seguro. No confiaron en Gerard Schaefer, confiaron en el uniforme, y eso era exactamente lo que él llevaba años utilizando para elegir a sus víctimas. Al principio, todo transcurrió con absoluta normalidad, pero poco a poco dejó atrás la carretera principal y se adentró en una zona boscosa donde ya no quedaba nadie alrededor. La conversación desapareció, el coche patrulla se detuvo en un camino de tierra, y entonces Schaefer sacó la pistola, las obligó a caminar entre los árboles, las ató a dos troncos separados y les colocó una soga alrededor del cuello con una tranquilidad escalofriante. Antes de marcharse, les dijo que volvería en unos minutos. No era un ataque impulsivo, era un procedimiento, un ritual que parecía haber ensayado muchas veces antes, pero aquel día cometió un error. Otro agente que patrullaba la zona encontró el coche oficial de Schaefer aparcado en un lugar donde no debía estar. Se acercó a comprobar qué ocurría y encontró a Nancy y Pamela todavía con vida. Las liberó antes de que Schaefer pudiera regresar, y aquella intervención desencadenó una investigación que destrozaría la imagen del joven ayudante del sheriff. Schaefer fue expulsado del cuerpo esa misma semana. Sin embargo, el registro de su casa demostró que Nancy y Pamela no habían sido sus primeras víctimas. Los investigadores encontraron joyas, ropa y objetos personales pertenecientes a numerosas mujeres jóvenes desaparecidas, pero aquello no fue lo que más les inquietó. Entre todas las pruebas apareció una colección de relatos escritos por el propio Schaefer. A simple vista parecían historias de ficción. Sin embargo, cuanto más los leían, más claro quedaba que aquellas páginas escondían algo mucho más oscuro. Y lo peor era que todavía faltaba encontrar a las mujeres que aparecían en ellas. Desde la cárcel, Schaefer se autoproclamó el ahorcador. Se jactó de haber matado en 3 continentes y aseguró haber asesinado a entre 80 y 110 mujeres, afirmando que todo había comenzado en 1965, cuando apenas tenía 19 años. El 3 de diciembre de 1995, otro preso entró en su celda, le cortó la garganta y lo apuñaló más de 40 veces, cebándose especialmente con sus ojos. Gerard Schaefer murió a los 49 años. El siguiente hombre iba más allá, investigaba sus propios crímenes mientras seguía matando. Imagina esto: te subes al coche de un policía en Angarsk, porque estás borracha, porque hace frío, porque él te sonríe, y en las próximas horas vas a recibir más de 150 puñaladas. Estás en Siberia. Es una noche de los años 90 o de los 2000. La fecha da igual porque este hombre lleva casi 2 décadas haciendo lo mismo cada fin de semana. Se llama Mikhail Popkov. Tiene la cara amable de un vecino cualquiera. Sus compañeros lo describen como divertido, cariñoso con su mujer y su hija, siempre dispuesto a echar una mano, y patrulla las calles de Angarsk en un Lada 4x4 de dotación policial. Cuando ve a una mujer sola de madrugada, especialmente si va bebida o parece trabajadora sexual, se detiene y le ofrece llevarla. La razón por la que casi ninguna se niega no es ingenuidad, es que él es policía. Y en la Rusia postsoviética, negarse a subirse al coche de un agente trae más problemas que aceptar. Crees que te está llevando a casa, pero el coche gira hacia las afueras, hacia el bosque, hacia los cementerios abandonados en las afueras de la ciudad. Y cuando el motor se para, entiendes demasiado tarde que el uniforme era el señuelo. Popkov no lleva una sola arma, lleva un arsenal artesanal en el maletero: hachas, martillos, destornilladores, cuchillos de cocina. Elige según el humor. Algunas víctimas aparecerán con la cabeza destrozada a hachazos, otras con más de 150 puñaladas repartidas por todo el cuerpo. La prensa rusa acabará llamándolo el hombre lobo y el maníaco de Angarsk. Lo que hace este caso literalmente inverosímil
es lo que pasa al día siguiente. Cuando aparece el cuerpo, la policía envía a un equipo a investigar, y en ese equipo muchas veces va Popkov. Interroga a testigos, manosea las pruebas, participa en las reuniones donde se discute qué tipo de asesino puede estar detrás de todo esto, se investiga a sí mismo, escucha los perfiles que dibujan de él y asiente, sugiere pistas falsas, descarta hipótesis peligrosas y vuelve a casa a cenar con su mujer. Entre 1992 y 2010 mata al menos a 83 mujeres confirmadas, superando incluso a Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, y convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de la historia de Rusia. Su motivación, según él mismo confesará, empezó en 1992, cuando creyó que su mujer le era infiel. A partir de ahí se autoproclamó una especie de limpiador moral que castigaba a las mujeres que consideraba impuras. Un discurso repugnante que le sirvió durante 18 años porque nadie sospechaba del agente simpático que traía donuts a comisaría. Lo cazan por una huella de neumático. Los investigadores empiezan a notar que en varios escenarios aparecen marcas de un Lada 4x4, un vehículo asociado a la policía. Deciden hacer pruebas de ADN a todos los agentes y exagentes de la región. Cuando toca el turno de Popkov, la coincidencia es inmediata. Confiesa primero 22 asesinatos. Después, en 2017, añade 59 más, recibe 2 cadenas perpetuas y cumple condena en la prisión del Delfín Negro, uno de los sitios más duros del planeta, donde pasará sus primeros 15 años en aislamiento total. Y aunque Popkov batió récords de cadáveres, hubo otro agente que hizo algo todavía más siniestro: matar a las mujeres y luego enviar a inocentes al pelotón de fusilamiento en su lugar. Estás en Vitebsk, en la Bielorrusia soviética, entre 1971 y 1985. Durante 14 años, 36 mujeres jóvenes son violadas, estranguladas y abandonadas en distintos puntos de la ciudad. Y durante 14 años, la policía detiene a sospechosos, obtiene confesiones bajo tortura, celebra juicios rápidos y envía hombres a campos de trabajos forzados. Los familiares de las víctimas creen que se está haciendo justicia. Los familiares de los condenados saben que están viendo cómo el Estado destruye a los suyos. Y en medio de todo eso hay un hombre que sonríe, un voluntario de la Druchina Popular, esas patrullas ciudadanas que ayudaban a la policía soviética. Se llama Gennady Mijasevich y él es el asesino. Mijasevich no llevaba placa oficial, pero llevaba brazalete rojo, autoridad reconocida y acceso directo a las investigaciones. Se ofrecía voluntario para colaborar en los mismos casos que él había cometido. Interrogaba a los sospechosos que él mismo había señalado. Sugería líneas de investigación que llevaban a hombres cualquiera, gente sin coartada, gente vulnerable. El sistema soviético hacía el resto. Los interrogatorios de la URSS de los años 70 no tenían nada de suave. Se conseguían confesiones a base de golpes, de privación del sueño, de amenazas contra la familia. Y una vez firmada la confesión, ya no había marcha atrás. 13 hombres inocentes fueron condenados por los crímenes de Mijasevich. 12 acabaron en gulags siberianos, donde varios murieron por las condiciones brutales del trabajo forzado. Uno fue directamente fusilado. Mijasevich asistió en algunos de esos juicios. Escuchó cómo pedían la pena de muerte para un hombre que no había hecho nada, y no dijo una sola palabra. Al salir del tribunal, volvía a matar. Lo que finalmente lo delata es su propia arrogancia. Cuando empieza a notar que algunos investigadores sospechan que todos los crímenes son obra de una única persona, decide desviar la atención con una carta anónima. Firma como patriota de Vitebsk y escribe que los asesinatos son el resultado de la corrupción moral de la sociedad soviética. Un discurso político para que las autoridades cierren el caso por incómodo. Le sale al revés. La policía decide analizar la caligrafía comparándola con muestras de más de medio millón de hombres de la región. Un trabajo titánico, y la letra coincide. Mijasevich confesó los 36 asesinatos sin mostrar el más mínimo remordimiento ni por las mujeres ni por los hombres inocentes destruidos en su nombre. Fue condenado a muerte. Antes de la ejecución, según los informes oficiales, se suicidó en la celda, aunque hay versiones que apuntan a que otros reclusos o guardias lo mataron. Su caso fue el primer asesino en serie que la propaganda soviética reconoció públicamente, porque
porque hasta entonces la URSS negaba que pudieran existir asesinos en serie en un país sin capitalismo. Antoinette Frank: disparas a tu propio compañero en la cabeza, matas a 2 hermanos como testigos y una hora después vuelves al lugar en el coche patrulla fingiendo que acabas de recibir el aviso. Es la madrugada del 4 de marzo de 1995 en Nueva Orleans. Tienes 23 años, te llamas Antoinette Frank y llevas una placa del Departamento de Policía de Nueva Orleans desde 1993. Nadie debería haberte dado esa placa. Habías suspendido 2 veces la evaluación psicológica. En tu expediente figuraba explícitamente que tenías escaso control de impulsos y juicio cuestionable. Pero el departamento andaba desesperado por reclutar y te firmaron el ingreso. Durante meses te haces amiga de la familia Bu, propietarios del restaurante vietnamita Kim An. Pasas a saludar cuando patrullas, te ofrecen comida, confían en ti. Lo que no saben es que estás estudiando el sitio. En noviembre de 1994 ya lo robaste una vez con tu cómplice Rogers Lacasse. La familia Bu no denunció porque no quería problemas con la policía, pero para ti no fue suficiente y planeas un segundo golpe, esta vez con un problema añadido. Esa noche estás de servicio, patrullando junto al agente Ronald Williams, un compañero que además hace horas extra como seguridad en el restaurante. Cuando entras con Lacasse en el Kim An, no sabes que Williams está dentro. Cuando os veis las caras, él entiende lo que está pasando en 3 segundos y tú también. Tienes que decidir y decides. Le disparas en la cabeza a tu compañero. Después, junto a Lacasse, matáis a los hermanos Ha y Kwon Bu para no dejar testigos. Lo que no sabes es que otro hermano, Chao Bu, se ha escondido en la cámara frigorífica y lo ha oído todo. Aquí está la parte que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribir. Después del asesinato, te subes al coche patrulla, te alejas unos minutos y cuando llega el aviso al 911, vuelves al restaurante como si acabaras de recibir la llamada. Entras al escenario del crimen que tú misma has creado. Preguntas qué ha pasado. Miras los cadáveres de las personas que acabas de matar poniendo cara de horror profesional. Y entonces Chao Bu sale de la cámara frigorífica, te mira y te señala con el dedo. Te detienen en el sitio. La balística confirma que las balas salieron de tu arma reglamentaria. Lacasse confiesa. En septiembre de 1995 te condenan a muerte por 3 asesinatos en primer grado. Llevas más de 25 años en el corredor de la muerte del Instituto Correccional Femenino de Luisiana, siendo una de las 2 únicas mujeres condenadas a muerte del estado. Y si crees que matar por dinero es lo más frío que puede hacer un agente, espera a conocer al padre alemán que se convirtió en atracador y asesino en serie para pagar el cáncer de su hija. Entierras a tu hija, te dejan una deuda médica de $400.000 y en los siguientes 18 meses vas a matar a gente inocente para no ser identificado. Estás en Alemania Occidental, marzo de 1984. Te llamas Norbert Poelke. Eres un agente veterano de policía, respetado, rutinario, padre de familia y acabas de perder a tu hija por un cáncer que se llevó por delante también las finanzas de tu casa. El sistema sanitario no lo cubrió todo. Los préstamos se acumulan, los intereses aprietan. Y una noche, mirando papeles a la luz de la lámpara del comedor, empiezas a pensar en algo que como policía siempre habías perseguido: un atraco. Entre mayo de 1984 y octubre de 1985, 3 bancos del sur de Alemania son asaltados por el mismo hombre. Máscara, un mazo enorme con el que revienta el cristal blindado del cajero. Grita, amenaza, se lleva el dinero y huye en un coche robado. Hasta ahí es un atracador más. Pero unas horas o unos días después, el propietario del coche robado aparece muerto de un tiro en la cabeza, tirado en una zona boscosa cercana. Al menos 3 personas asesinadas por una razón administrativa: eliminar al único testigo que podía relacionar el coche con el atracador. Poelke no es un psicópata sexual ni un depredador compulsivo. Poelke es un contable del crimen. Mata para tapar. Cada asesinato es una operación logística fría, planificada con los conocimientos de 20 años de servicio policial. Sabe que buscan los peritos, sabe qué pruebas hay que borrar, sabe cómo se mueve una investigación desde dentro porque él ha estado dentro. Y precisamente por eso empieza a caer. Los patrones son demasiado limpios. La ejecución de los atracos revela conocimiento técnico. El manejo de las escenas revela formación policial. Los investigadores empiezan a mirar hacia dentro de la propia institución y las coincidencias empiezan a alinearse sobre un nombre que nadie quiere pronunciar en voz alta. Antes de que puedan detenerlo,
o el que elige la última salida, se suicida y deja una nota que sus compañeros interpretan como confesión, aunque nunca admite explícitamente los asesinatos. Su muerte cierra los casos oficialmente, pero deja a las familias de sus víctimas sin juicio, sin explicación y sin la mínima catarsis de ver al culpable sentado en un banquillo. La deuda de la hija muerta se pagó con la vida de 3 desconocidos que solo tuvieron la mala suerte de aparcar el coche cerca de un banco. Pero de todos los policías asesinos que han existido, hay uno que llevó el uso de la placa a un nivel que ni el propio FBI había visto nunca. El hombre que estudiaba a sus víctimas mientras las investigaba de día. Tienes 72 años, tus vecinos te llaman el viejo gruñón del jardín y llevas 32 años escondiendo que eres uno de los asesinos en serie más prolíficos de California. Sacramento, 24 de abril de 2018. Un cordón policial rodea una casa modesta en un barrio residencial tranquilo. Sacan esposado a un anciano llamado Joseph James DeAngelo, un antiguo mecánico jubilado, un vecino que gritaba a los niños cuando se acercaban a su césped. Nadie del barrio entiende nada. Nadie sabe que ese hombre es la persona que la policía de California lleva buscando desde los años 70 bajo 4 nombres distintos: el saqueador de Visalia, el violador del Este, el acechador nocturno original y finalmente el asesino del Estado Dorado. Entre 1974 y 1986, DeAngelo cometió al menos 13 asesinatos, más de 50 violaciones y más de 120 robos con allanamiento por todo el estado de California. Su método era el que aterrorizaba a las familias. Entraba de madrugada en casas donde vivían parejas, los despertaba a punta de pistola, los ataba con nudos elaborados, siempre con la mujer sobre la espalda del hombre y una vajilla colocada encima como sistema de alarma casero. Si el marido se movía, los platos caían y sonaban, y entonces mataba. La agresión duraba horas. Después comía de la nevera, se paseaba tranquilamente por la casa, robaba objetos absurdos como fotos o pendientes sueltos. Algunas víctimas las llamaba meses después solo para susurrarles al teléfono lo que les había hecho. Lo que convirtió a DeAngelo en un fantasma imposible de atrapar durante décadas fue su profesión durante la mitad de esos crímenes. Era policía, primero en el departamento de policía de Exeter, después en el de Auburn. De día investigaba robos con allanamiento en el norte de California, mientras los detalles de esos mismos robos coincidían escalofriantemente con los que él cometía por la noche a 200 kilómetros. Estudiaba a sus víctimas durante semanas, aprendía sus horarios laborales, sus turnos, cuándo se quedaban solas, dónde tenían las puertas mal cerradas. Aplicaba todo lo que le habían enseñado en la academia. Sabía cómo no dejar huellas, cómo evitar cámaras, cómo hablar en la escena para no dar pistas de acento o edad. Lo despidieron de la policía en 1979 por robar un martillo y un repelente para perros en una tienda. Herramientas que probablemente pensaba usar en sus crímenes, pero perder la placa no lo detuvo. Siguió matando hasta 1986 y después simplemente desapareció. Durante 32 años, cortó de cuajo, se convirtió en un jubilado más, se casó, tuvo hijas, cuidó su jardín y nadie lo relacionó jamás con nada. Lo que finalmente lo cazó fue una tecnología que en los años 70 era pura ciencia ficción. En 2018, los investigadores subieron el ADN de las escenas antiguas a una base de datos pública de genealogía, el mismo tipo de servicio que usa la gente para saber si tiene sangre irlandesa. Encontraron primos lejanos, construyeron un árbol familiar completo y llegaron a Joseph DeAngelo. Lo vigilaron durante días hasta recoger ADN de un objeto que tiró a la basura. Coincidencia perfecta. En 2020 se declaró culpable de 13 asesinatos y múltiples secuestros. Cumple varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Tiene 80 años. Las familias de sus víctimas esperaron 40 años esa condena, y esa es la lección más incómoda de todos estos casos. El uniforme no es una garantía, la placa no es un filtro moral, es solo metal grabado. Y a veces detrás de ese metal hay alguien que ha aprendido exactamente cómo aprovecharlo para hacer lo contrario de aquello para lo que se lo dieron. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.